Pastora Janet, bienvenida a nuestro programa Tiempos de Victoria, un programa donde nuestros invitados testifican de la grandeza de lo que Dios ha hecho en sus vidas, aún en esos tiempos que parecieran difíciles, donde creemos que no está Dios con nosotros, pero donde nos damos cuenta que aún todo lo que el enemigo quiere para mal en nuestras vidas, cómo viene el Señor y lo convierte para bien. Entonces le damos la bienvenida, pastora, en este tema que hoy continuamos con el tema de liberación y guerra espiritual. Y sé que pues tiene mucho que ver con su labor y con lo que Dios ha hecho en usted. Pero primero le damos la bienvenida y la saludamos, nuestra Iglesia Cristiana de Victoria en Victoria, en este programa Tiempos de Victoria. Ay, Pastora Araceli, buenas noches. Qué privilegio estar en su programa, de verdad que me siento muy honrada. Qué bendición. Y bueno, quiero saludar a toda la audiencia en esta noche y que sea Dios hablándonos y haciendo lo que tenga que hacer. Bueno, pastora, también para nosotros es un privilegio tenerla. Sabemos que es una mujer guerrera, una mujer de Dios. Y queremos hacerle una preguntita, pastora, cuéntenos, ¿cómo llega su vida, cómo llega usted a Cristo? ¿Cuál es ese testimonio para usted llegar a Cristo, conocer la verdad? A ver, yo cómo llego a Cristo, yo tengo una hermana que se llama Maribel Pinto. Ella siempre está orando por nosotros, ella es la primera que llega a los caminos del Señor y ella empieza a orar por toda su familia. Y ella le decía a Dios que no, que yo no lo necesitaba porque supuestamente yo lo tenía todo. Y Dios le dijo, no, ella también me necesita, ella lo puede tener todo, pero no me tiene a mí. Y Maribel empieza a compartirme, y yo empiezo a leer la Biblia y empiezo a enamorarme del Señor. Y ella empezamos en ese entonces, yo la llamaba y nos salían cuentas de 500,000 hasta de 1,000,000 de pesos de teléfono. El esposo de ella se ponía furioso, el mío también, pero nos decían que era mejor que viajáramos. Pero mire que ella me contestaba las preguntas, estaba siempre dispuesta a contestar el teléfono y a discipularme, y así conocí al Señor. Que bendición, pues de una forma bonita, ¿no? No tuvo que llegar como muchos que llegamos estropeados, cansados, pero qué bello saber que fue fácil mirar a Cristo, porque muchas personas cuando están en situación como la que usted estaba, no en la situación es muy difícil que lleguen a Cristo porque se cree que no se necesitan y otras solo le buscan en el momento de la dificultad. Pero qué bendición. Pero claro que sí, pastora, sí había problemas porque nadie tiene todo perfecto. Claro que los había y Dios sabía que yo lo necesitaba, pero ella creía que no, que yo no necesitaba de Dios y sí lo necesitaba muchísimo, pastora. Sí. Bueno, pastora, y cuéntenos, ¿cómo descubre su llamado? ¿Cómo descubre su ministerio? Como le decía, nuestro tema es la liberación y la guerra espiritual, ¿no? Y sabemos, más adelante vamos a hablar de ese proyecto hermoso que el Señor le dio. Pero queremos preguntarle, ¿cómo descubre ese ministerio? Porque hay personas que llegan a Cristo y duran años y años en una banca y nunca conocen o no se dan cuenta del llamado y del propósito. ¿Cómo descubre el llamado, el propósito, el proyecto de Dios en su vida? A ver, ¿cómo lo descubro? Pastora, empiezan a buscarme la gente a pedirme consejo. Y recién convertida, bueno, yo veía a Maribel que ella se movía en guerra espiritual, en liberación, pero un día me invitaron a orar a una casa y yo fui. Y estando orando, llegó un muchacho y me dijo, ay, ore por mí. Hermana, ore por mí. Y yo oré por él. Y resulta que el muchacho empezó a vomitar. Y yo dije, ay, no, vaya, vomite allá a la pila. Ay, qué asco, ¿no? Perdóneme, pero eso piensa uno así. Entonces él fue y vomitó en la pila y volvió. Y de pronto, sin nada,
Me dice, es que yo veo un hombre de negro con un sombrero. Yo le dije, ay, ese es Satanás. Y pues oré por él y el hombre se cayó. Cuando yo salgo de esa casa, yo digo, ¡ah! Los demonios se me sujetan. Y yo oigo una voz audible que me dice, no se alegre que los demonios se le sujeten. Alégrese que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Y hasta hoy, nunca más me volví a alegrar porque los demonios se me sujetaron. Y ahí empecé a darme cuenta que de verdad los demonios se sujetan y que me buscaban mucho para consejería. Y ahí empecé a descubrir el ministerio. Y fue creciendo. ¿Señora? Y fue creciendo ese ministerio. Sí, aunque yo creo que a mí me gusta enseñar mucho y yo siempre he pensado que he sido maestra, ¿no? Ese es otro de mis ministerios, a mí me gusta enseñar. Y creo yo que esto está eso, porque manejar la bendición que tiene pastora, de verdad, que tiene que tener el llamado y el amor para realmente poder ejecutar esta labor. Entonces vamos a contarle a nuestros amigos y hermanos de la Casa de Victoria en Victoria, pastora, ¿cómo nace? ¿Qué es la química integral del alma? Queremos conocer, conozco parte de esta historia, pero y he tenido el privilegio de estar allí y parte de mis ovejas conocen la bendición que es estar en este lugar, pero queremos que nos deja conocer cómo nace primero, cómo nace y luego cómo se han dado las cosas, y me imagino que nos va a dar testimonio de algunas cosas que de pronto ni conocemos que puedan suceder. A ver, pastora, ¿cómo empieza esto? Yo me muevo en la iglesia, me congregaba en consejería y mucho tiempo me sentía, y yo esto lo cuento cuando hago los ayunos, me sentía que me faltaban herramientas, impotente, porque no sabía cómo ayudar a la gente. Yo mucho tiempo me fui de la congregación a mi casa llorando y diciéndole a Dios que me diera herramientas porque yo no sabía qué hacer. Yo no sabía cómo ayudar a las personas. Yo, a lo poquito que yo hacía y me faltaba. Y por años y yo iba manejando y yo iba llorando por el camino. Yo creo que la gente me miraba y decía, pobrecita esta señora, ¿cómo tendrá problemas? ¿Cierto? Yo lloraba y gritaba en mi carro yo sola. Hasta que en el 2015 hubo un ayuno de 21 días en la congregación y yo dije, bueno, Señor, yo tenía grupos bíblicos, yo tenía el culto de liberación, yo tenía los ayunos, yo tenía las consejerías. Yo dije, yo voy a empezar a soltar un poquito. Y vinieron 5 profetas, como era un ayuno de 21 días, todos los días invitaban a alguien. Entonces, el primer profeta que viene y me dice, Dios te dice que te va a dar un proyecto, que le vas a abrir surcos a muchas personas, que Dios te va a usar. Es tiempo de que saque su proyecto adelante. Yo dije, pastor, yo no tengo ningún proyecto. Al otro día viene otro profeta y me dice, usted es columna de la iglesia, no se vaya, pero Dios le va a dar un proyecto. Y yo dije, bueno, 0 y van 2. Al tercer día vino otro pastor que hasta el sol de hoy no sé de dónde es, Giovanni Perea, creo que es que se llama, y me dice que Dios me va a usar, y me ministró Dios de qué manera. Yo caí al piso, fue una administración muy hermosa, pero mire que ya van 3 que me dicen lo mismo. Los jueves nosotros teníamos culto de liberación, y ese jueves vino un brasilero, Oliveira, creo que era Gesania de Oliveira, creo que es que se llama, y él me habla en portugués y me dice que Dios me va a dar un proyecto, que va a usar mis manos, que no han creído en mi ministerio, pero que Dios me va a levantar. Estaba el pastor Juan Pablo y él me dice, si quiere le traduzco. Yo le digo, no, yo entiendo. Y ya por último, el 5.º día era un viernes que era culto de mujeres. Y vino la esposa del primer pastor que me dio la palabra profética. Ella se baja del púlpito y me dice, Dios te va a dar un proyecto. Y yo dije, no, esto ya de verdad es.
porque esto ya no es bullying espiritual, ¿no? 5 profetas me dijeron lo mismo. Y ya para concluir, íbamos viajando para Bogotá, mi esposo y yo, a visitar a mi hija. Íbamos relajados, estrenando carro, yo oyendo música cristiana, y de pronto oigo una voz que me dice, no diga que no tiene proyecto. Y yo, por segunda vez, no diga que no tiene proyecto. Y entonces por tercera vez me dice, no diga que no tiene proyecto. Y yo digo, ¿cuál? Y mi esposo me mira, ¿no? Oiga, vamos los dos solos, ella con quién está hablando. Y Dios empieza a hablar a mi corazón, a mi alma, a mi espíritu. Son cosas que uno no puede explicar. Y me empieza a dar el proyecto. Y yo de una le digo a mi esposo, se llama Jairo, le digo, Jairo, Dios me acaba de dar un proyecto. Y Jairo me dice, ¿qué? Y yo le cuento, mire, la clínica del alma. Y después mi pastor dijo, no, clínica integral del alma. Y me le metió la palabra integral y Dios empieza a dar un proyecto. O sea que mire que este proyecto vino del corazón de Dios a mi vida como respuesta a mis oraciones. Entonces, cuando yo me siento a hacer yo soy contadora de profesión, cuando llegaba a las empresas ya estaban constituidas. En cambio, con esto a mí me toca sentarme a hacer la misión, la visión, los objetivos, toda una serie de cosas que yo digo, ¿yo cómo lo hice? La ayuda del Espíritu Santo, y quedó plasmado en un papel. Fui a la Cámara de Comercio, me lo aprobaron, a la DIAN, saqué RUT, todo como buena contadora. Y bueno, así fue que empezó. Después hablé con el pastor, entonces que sí es de Dios, que no es de Dios, que vamos a aprobarlo, que no lo aprobamos, hasta que, bueno, pasó enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, en septiembre me lo aprobaron. Y se abrió el 7 de noviembre del 2015. Ahorita en noviembre vamos a cumplir 5 años, pastora, viendo la gloria de Dios en la Fundación Clínica Integral del Alma. Y así empezó. Cuando los proyectos nacen del corazón de Dios, porque hay proyectos que son humanos y Dios los respalda, pero cuando nacen del corazón de Dios es algo tan único, tan especial, y eso son las estrellitas que nadie puede quitar, ¿no? Son las estrellitas que coloca ahí el Señor. Bueno, pastora, y ya sabemos cómo nace. ¿Y cómo inicia? ¿Cómo fueron los primeros pasos? ¿Quién la apoyó? Aparte del lógico, del principal rey. ¿Pero quién? ¿Cómo fueron los primeros pasos? A ver, pastora, yo digo que empezamos 5 gaticas. Empezó mi hermana Maribel, que ha sido una bendición, eso sí, ¿para qué? Ha sido una mujer incondicional. Maribel, ella ha sido, bueno, empezamos. Ella creyó en mi ministerio. La pastora Teresa, que se nos acaba de ir, acaba de partir. Tristemente, bueno, Dios quiso llevárselas. Ella creyó 100% en el ministerio, estaba ella. Estaba, mire, una hermanita que se llama Sandra, ella se dice, como dice la palabra, de lo que de gracia recibió, ella recibió de gracia. Ella me buscó, se le hizo todo el proceso de sanidad interior, liberación, y ella empezó a trabajar con nosotros. Estuvo otra hermana, Marlene, y yo. Esas 5 gaticas empezamos con la fundación. ¿Cómo empezamos? Bueno, ya tenemos nosotros ahora hablábamos, ¿y cómo hacíamos nosotros? Habían ayunos de 30, 25 personas, o sea, era Dios, definitivamente, porque yo no sé, nosotros no éramos, era Dios el que nos ayudaba, y cuando venían los hombres endemoniados era terrible, pero Dios estaba ahí. Eso en cuanto al recurso humano. Empezamos esas 5 gaticas que nos convertimos en leonas, pastora. Bueno, y en la parte, ya en el recurso físico, en lo económico, Maribel oró. Nos metimos en un ayuno las 2 y ella hizo una oración literal que decía, Señor, traigo una persona en patines. Y a los 2, 3 días llegó una señora en patines de 4 ruedas porque llegó en una camioneta. Y me dijo, mire, pastorcito, aquí tiene, ella me da como 20 millones. Yo le dije, no, yo no quiero ese dinero, no. No, porque yo no tengo dinero para devolvérselo, no. Y yo quiero obedecer a Dios, y cuando uno le dan dinero, entonces, no, yo le dije, no. Ella me dijo, tranquila, pastora, ¿cuánto necesita?
Entonces María me dijo, ¿usted qué le pasa? ¿No hay que ser el respaldo de Dios? Recíbalo. Entonces, bueno, listo. Ella me dio 4 millones. Con eso compramos camarotes, con eso compramos escritorios, compramos sillas, bueno, conseguimos la casa, pero la casa estaba muy feita. Yo tuve un sueño donde un señor me la pintaba, entonces yo se lo conté a Mariel y Mariel me dijo, llámelo, venga, yo lo llamo. Yo le dije, no, yo lo llamo. Y lo llamé y él me dijo, pastora, deme la materia prima y yo pongo la mano de obra. Mire cómo Dios me iba guiando. Entonces, con esos 4 millones pintamos la casa, compramos los camarotes, compramos baldes para que la gente vomitara, compramos los escritorios. ¿Qué más compramos? Yo creo que unos potecitos para la basura, unas bolsas para que la gente vomitara. O sea, lo básico que le necesitábamos. Y con eso se acabaron los 4 millones. Pero mire que yo necesitaba un televisor. Entonces una señora me lo prestó. Y un día me llamó, pastora, necesito el televisor. Y yo, ay, ahora ya el otro día había ayuno, ¿yo qué hago? Mire, ese día, era un viernes, no, un jueves. Llegó una señora que hasta el fin de hoy nunca ha ido a la fundación. Y dijo, mire, Dios me dijo que le regalara este televisor. Y yo me quedé, ella hasta el sol de hoy, ella nunca ha ido a un ayuno, ella no, pero Dios le puso. Y así, entonces, así Dios me ha suplido. Si yo le cuento lo que yo he vivido en la fundación, no acabo, porque es Dios supliendo lo económico. Mire, pastora, ya no necesito este ventilador. Llegó un señor, un personero, me mandaron a otro lugar. Aquí tiene estos 2 ventiladores, ¿le sirven? Son de segunda, le dije, no importa. Y yo los puse en el techo y ahí me sirvieron. Mire, pastora, tengo esta sillita, no importa, son de segunda, no importa. Y ahí así, y así, y así. Y luego, pues a mí conocí la fundación para ese tiempo, pero regresé en unos meses y encuentro algo totalmente diferente, bello, de verdad que el respaldo de Dios ahí. Yo decía, pero esta belleza, ¿qué es? Cuéntenos qué pasó ahí, qué pasó en ese momento también. Ahí yo creo que también el Señor metió su mano por la fundación. A ver, 2 veces la ha metido. La primera vez fuimos a Bogotá a visitar a mi hija menor, fuimos con la hija mayor. Estando en Bogotá, ella se encuentra con su mejor amiga y su mejor amiga le dice, ¿qué está haciendo su mamá? Entonces, no, ella tiene una fundación. ¿Qué hace? No, ella me conoce de la iglesia. Entonces, ella tiene una fundación y le cuenta qué hace. Dijo, es que Dios me dijo que le diera una ofrenda. Eso fue como en el 2016, 17. Entonces Cristina viene y me dice, mi hija, mamá, deme el número de la cuenta. Yo le dije, Cristina, eso no va a dar nada. Dijo, mamá, deme el número de la cuenta. Mire, ella en ese entonces nos dio 10 millones de pesos. Con eso cambiamos el piso porque estaba terrible, tumbamos porque había hacinamiento, eso no cabía la gente, y arreglamos el segundo piso. Entonces, y le cambiamos el piso, le hicimos una batería de baños. Entonces, el segundo piso, donde se quedan las mujeres, quedó hermoso. Pasaron los tiempos y el año pasado, en el 2018, vinieron unos extranjeros, vinieron unas personas de Estados Unidos. Y el hombre, pues le tocaba dormir en el primer piso y no había sino un solo baño y tenían que hacer fila y esperar para bañarse, para entrar al baño. Y, no, pastora, terrible. Y el piso estaba muy feíto. Entonces me dijo, mire, pastora, aquí está la presencia de Dios, pero el lugar está muy feíto. Yo le dije, usted me perdona, pero nosotros aquí trabajamos con las uñas. Me perdona que el lugar esté feo, aquí lo importante, pues no feo, feo, no, pues, pero le faltaba pintarlo, el piso, bueno, otro baño. Entonces me dijo, pastora, yo voy a invertir en este lugar porque yo llegué divorciando de mi esposa y aquí Dios permitió restaurarnos. Y bueno, por lo menos se hablaron y hubo diálogo. Ellos después fueron otra vez para Estados Unidos y allá empezó en consejería, en los pastores y todo. Bueno, el caso es que se convirtieron, él se bautizó, recibió a Cristo y fue muy lindo. Y él invirtió en el primer piso. Y arregló, cambió los pisos, hizo otro baño, arregló los cuartos de los hombres y ahora por eso me hizo una oficina a mí porque en mi oficinita cabían
mejor dicho, 2 personas, usted conoció, era un huequito. Entonces él me hizo una oficina más grande y por eso es que usted ahora dice que va y ve todo hermoso, lindo, porque sí, miren que Dios puso en el corazón de ellos. Y todo es la voluntad. que la persona sepa, porque muchas personas tienen el concepto de que, ay, esto es que ya quién sabe qué está haciendo, no se sabe qué está pasando, pero la persona no conoce realmente cuáles son los cimientos, no saben realmente cuál es la historia, solo conocen lo que ven en el momento, pero no saben que realmente en cada paso a paso ha sido la gloria de Dios para bendecirnos. Entonces no conocen los inicios y tal vez ven el final y es donde empiezan muchas murmuraciones y cosas que pues la verdad como hijos de Dios no nos afecta porque sabemos que es Dios. Pero es bueno que la gente conozca que es que tenemos el mejor de los padres, el que quiere darnos lo mejor de lo mejor y que trabajarle al Señor es lo mejor que nos puede pasar. Pero pastor, ahora quiero que nos cuente qué es lo que hacen en la clínica del alma, porque pues, yo lo sé, lo sabe, pero los que nos están escuchando no tienen claro qué se hace en la clínica del alma. A ver, la idea que nosotros tenemos y lo que el Espíritu Santo nos dio como misión fue ayudar a personas que tienen problemas del alma, de tal forma que por medio de un proceso acompañado especialmente con el Espíritu Santo, las personas reciban sanidad interior y liberación. Nosotros hacemos un proceso que consta de 6 pasos. Yo me pregunto, ¿yo dónde saqué esto? ¿De dónde me lo inventé? Yo, como les dije, soy contadora de profesión, es el Espíritu Santo el que me guió. Nosotros hacemos 6 procesos. Dentro de esos 6 procesos es una cita semanal o mensual, dependiendo su tiempo, pero por lo general una semanal. Dentro de esos 6 procesos hacemos, bueno, la historia clínica, donde Dios nos muestra, y de esa historia depende todo. Le damos identidad a la gente, le hacemos sanidad interior, hacemos liberación, que es el ayuno de 3 días, donde la gente se mete literalmente en un ayuno de 3 días, porque la Biblia dice que hay demonios que solamente salen con oración y ayuno. Y hacemos una liberación y una última cita donde afianzamos a la gente. Y ya prestamos otros servicios adicionales. Pero en sí, eso es lo que nosotros hacemos. Hacemos sanidad interior y liberación porque nosotros hemos entendido que hay que hacer un proceso, que a la gente no se le puede hacer liberación sin que reciba a Cristo. La liberación es para los hijos de Dios. Ese es el pan diario para los hijos de Dios, no es para los inconversos, porque en vez de hacerle un bien, se le hace un mal. Entonces yo no le voy a hacer una liberación sin que la gente sea hija de Dios, reciba a Cristo en su corazón, sin que las personas hayan tenido un proceso y estén dispuestas a cambiar. Porque la Biblia dice muy claro en Mateo 12, 43 al 45, que 7 demonios peores vendrán a su vida. Entonces es todo un proceso que se le hace a la gente y hemos visto la gloria de Dios. Los lunes tenemos noches de fuego, ahora estamos haciendo vigilias una vez al mes. Y ha sido una bendición, pastora, y yo me gozo porque vemos la gloria de Dios, vemos cómo la gente es libre, cómo la gente sale de esos procesos de depresión y ahora con esto de la pandemia y el encierro, la gente necesita más sanidad, la gente necesita meterse de verdad con Dios y ser libre, porque no es fácil, pastora. Y me imagino que han podido ver cantidad de testimonios de personas, pero tiene que haber algún testimonio que aún haya impactado a usted. Quiero que nos comparta esto para que los que nos están viendo se den cuenta que hay solución, que Dios tiene ministerios y personas especiales para cada área de nuestra vida y que puedan encontrar en la clínica del alma esa bendición de poder tener una solución para lo que a veces creemos que ya nos tocó, que no sé cómo soy libre de esto. Entonces quiero que nos cuente un testimonio de los que ustedes han vivido con personas
que le haya a uno usted como pastora impactado de lo que Dios ha hecho. Pastora, créame que han habido muchos testimonios que a mí me han impactado terrible. Pero al principio de la fundación todos eran bipolares, todos eran con problemas de esquizofrenia. Y Maribel decía, no, pero eso no puede ser, Yané, Bucaramanga es pura bipolaridad, pura. Pero mire, a mí me impactaron muchos casos que fueron libres las personas. Por lo menos una mujer que estaba muy mal y llegó a la fundación dopada, a ella se le murió la mamá, y ella hizo cosas que no debía hacer y llegó con un dictamen psiquiátrico. Ella duró 15 días en la fundación interna y estuvo en 2 ayunos. Y de pronto ella me dice, pastora, volví en sí, como que reaccionó y ella fue libre y el médico le pudo quitar los medicamentos, ella superó la muerte de su mamá, fue libre. Entonces, eso para mí, eso me impactó muchísimo. Me ha impactado cuántos hogares han sido restaurados por el perdón de adulterio y me ha mandado las fotos. Entonces, eso me ha impactado también. Gente libre que ha sido, por lo menos gente que estaba en depresión, que era el psiquiátrico o era la fundación, y ver la gloria de Dios, como Dios sí hay solución. Gente que literalmente le estén haciendo brujería, pastora, es increíble. Y uno dice, no, eso no puede ser, pero sí es verdad. Y hay gente que ha sido libre, hay gente que ha sido restaurada. Y usted me dice una cosa que me haya impactado. Fue un muchacho que la mamá lo iba allá al psiquiátrico y lo trajo a la fundación. Él estuvo en todo el proceso, estuvo en el ayuno y cuando terminó el ayuno me dijo, yo creo que vaya a mi casa. Mire, pastora, eso sí me impactó de verdad. Nosotros fuimos a la casa y empezamos a orar y empezaron a salir los ratones. Pastora, pero eran como embobados, como... y se dejaban matar. Yo iba con Giovanni, que es un hombre así grandote, alto, usted lo conoció. Y él mataba a los ratones con esa facilidad. Y empezaron a salir las cucarachas. O sea, mire cómo empiezan a salir las plagas. Oiga, esto no es normal, que los ratones se dejen matar así porque sí salgan solitos. Eso me impactó. Entonces uno dice, mire, la brujería, las plagas, todo que han mandado, ¿no? Son muchas cosas, pastora. Bueno, pastora, pues qué bueno conocer de este proyecto del corazón de Dios, qué bueno haber compartido este momento especial con usted y poderle decir a la gente que hay solución, que aunque parezca que hay cosas tan oscuras, tan difíciles, hay solución, porque en Cristo siempre hay solución. Y hay personas que Dios capacita, que Dios les entrega ese ministerio para ayudar a otros. Y qué bueno haber escuchado su testimonio de vida, su testimonio ministerial, y darle las gracias y esperarla para el próximo miércoles para que nos traiga esa enseñanza de parte del Espíritu Santo, para que sea de bendición a nuestras vidas. Gracias por haber atendido esta invitación. Y pues, pastora, un fuerte abrazo de parte de nuestra iglesia, le queremos mucho y pues también agradecerle porque muchas de las personas que estuvieron allí me decían que lo que sintieron y lo que vivieron fue algo muy especial. Muchas de ellas están restauradas en esas áreas que creían que ya, o sea, como que son áreas que siempre la gente se pregunta, ¿por qué a mí? ¿Verdad? Pero qué bueno saber que pudieron encontrar una solución. Entonces, es el espacio para invitar a aquellas personas a que conozcan la clínica del alma, que si tienen una necesidad y pueden llegar allí y ser libres.
Amén. Gracias, pastora, por invitarme. Y de verdad que si hay algo que yo le haya pedido a Dios es que traigan las personas que necesitan ser sanadas del corazón y que necesiten una liberación. Entonces yo invito a usted, si conoce a alguien o usted mismo está pasando, no puede dormir, siente que lo oprimen, que oiga, o usted mismo fue donde los brujos, donde los hechiceros, que usted diga, no, esto no es normal. Yo lo invito a que venga a la fundación, que usted no pueda perdonar, que usted, no, es que pastora me hicieron. Yo creo que todos los seres humanos necesitamos pasar por una sanidad interior y una liberación. En mi caso, que soy huérfana de mamá desde los 10 años, pues yo necesitaba una sanidad interior. Entonces todos de alguna u otra manera hemos sufrido algo, alguna relación rota, un divorcio, todo eso necesitamos sanar el corazón y perdonar. Señora. Violaciones en niñez. Exactamente, usted que fue tocado, que fue violado, son temas que eso no se hablan. Y yo he tenido que atender hombres que me han dicho, pastora, son temas vetados. Yo le invito a que vengan a la fundación y abra su corazón y deje que el Espíritu Santo los consuele. Como dice en 2 Corintios, Dios quiere darnos consuelo para que nosotros llevemos consuelos a otros. Entonces todos quedan cordialmente a la fundación invitados, pastora, usted también, vamos a tener el aniversario, queda cordialmente invitada, pastora, y bueno, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por permitirme hablar de la fundación, para mí es un privilegio y ahí estamos para servirle todas las veces que usted necesite, pastora. Bueno, pastora, entonces que pase una muy buena noche, que tenga una semana de bendición y para todos los que nos ven, les esperamos el próximo miércoles 7:30 p.m. y tendremos en compañía de nuestra pastora, donde nos va a traer esa palabra de parte del Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga.